Buenas tardes. Voy a presentar el trabajo monográfico que he realizado titulado El ciclo de indagación como estrategia didáctica para la enseñanza de la ciencia en Bolivia. No cabe duda que la sociedad en general a nivel global está cambiando constantemente. Hemos pasado y esos cambios tienen que ver con cambios culturales, institucionales y obviamente también académicos. Hemos pasado de una sociedad industrial, donde la forma de educación era muy sistemática, estandarizada y muy alejada también de la naturaleza. Hemos pasado a una sociedad de la información, donde la gente cada vez tiene mayor capacidad de acceso a recursos informáticos gracias al Internet, y se supone que ahora estamos cambiando hacia una sociedad del conocimiento, una sociedad que cada vez no solamente accede a mayor cantidad de información, sino que también maneja, usa esa información para la toma de decisiones, pero además también la puede generar. Una estrategia metodológica que se ha sugerido muy práctica y útil y beneficiosa para crear ciudadanos orientados hacia una sociedad del conocimiento son los métodos de enseñanza por indagación. Es un método que se conoce desde los años 60 aproximadamente. Es un método relativamente complejo e incluye la observación, formulación de preguntas, diseño de investigación, búsqueda de información, análisis e interpretación de datos, explicaciones y predicciones y la comunicación de los resultados. Esta requiere la identificación de supuestos, la aplicación de pensamiento lógico, un pensamiento crítico y la consideración de explicaciones alternativas a los fenómenos que se están observando. ¿Y cómo se puede contestar a las preguntas que a través de una indagación se plantean? Pues efectivamente la ciencia es la forma más práctica de hacerlo, em, considerando que la ciencia es un proceso que pretende incrementar el conocimiento, elaborando preguntas acerca del entorno que la rodea a uno, contestándolas a través de acciones de primera mano, de forma objetiva y precisa que sea posible, y después reflexionando sobre esos hallazgos para generar a partir de ello nuevas preguntas. Es por eso que un científico norteamericano, Peter Feisinger, propone esta adaptación del método científico que es conocido como el ciclo de indagación, que está compuesto de tres fases fundamentales. La primera que es la pregunta, la segunda que es la acción y luego la reflexión. Lo que necesitamos, según Peter Feisinger, básicamente para hacer una indagación científica, son meramente nuestros sentidos, aquellos a través de los cuales podemos percibir las características del entorno. Pero además es fundamental utilizar el cerebro para la integración de todos esos estímulos y darles algún sentido, ¿no? Sin embargo, también menciona que el corazón es fundamental en el sentido de que aquello que estamos adquiriendo como nuevo conocimiento tiene que tener un valor o va a adquirir un valor motivacional solamente cuando de alguna forma afecta nuestros sentimientos, ¿no? La aplicación del ciclo de indagación desde la perspectiva de Peter Feisinger ha sido plenamente implementada a través del método de la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, un método conocido como EEP. A través de ese método, los niños y los profesores son protagonistas fundamentales de la construcción del conocimiento. En ese sentido, en la primera fase, las personas que participan en el proceso de indagación observan el medio en el que se desarrolla. Esa observación gatilla un concepto de fondo, que es un enunciado del tipo de forma general, un marco teórico sobre el cual se referencia la observación que se está haciendo. Después se plantea una inquietud particular, que es la bajada del concepto de fondo a la realidad local, para finalmente plantear una pregunta que sea respondible eh, científicamente. Después se pasa a una segunda fase, que es la acción. En esta se tiene que lograr diseñar rigurosa y metódicamente cómo se va a contestar la pregunta. Posteriormente se la contesta recolectando información de primera mano directamente
desde la naturaleza, y después se resume esa información y se la presenta de alguna forma para poder sacar alguna reflexión al respecto. Y justamente la última fase es la reflexión. Esta es la fase más importante porque es durante la etapa en la que ocurre mayor aprendizaje. Aquí nos preguntamos, nos reflexionamos respecto a lo que se encontró, por qué se podría haber encontrado los resultados que se hallaron, qué otras posibles causas podrían explicar aquello que estamos observando, y nos preguntamos si el diseño dio una lectura fiel de lo que queríamos indagar. Además, se puede también ampliar la creatividad hacia ámbitos más amplios, ¿no? Preguntándonos qué pasaría bajo otras condiciones de tiempo y espacio, o cómo se podrían aplicar esos conocimientos para transformar la realidad de la que partió la indagación. Ahora bien, la indagación es muy variada, o la metodología de indagación es muy variada dependiendo de la edad de las personas con las que se va a trabajar. Las indagaciones guiadas son para los más pequeños y a medida que van creciendo se les puede hacer indagaciones semi-guiadas para terminar con indagaciones libres en aquellos niños o jóvenes que ya tienen mayor independencia y pueden crear plenamente sus proyectos de investigación. La integración implícita del contenido curricular en la indagación, en el ciclo de indagación, ocurre de forma natural. Uno parte desde la biología, desde la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, pero siempre se aplican las matemáticas, siempre se aplican las artes plásticas, las ciencias sociales, la educación física en el ejercicio de ir y obtener la información, el lenguaje en el proceso de comunicación. Y en realidad esta aproximación metodológica de enseñanza de la ciencia integra una serie de conocimientos y prácticas de otros ámbitos, ¿no? Se reconoce a nivel internacional la potencialidad que tiene la indagación como método de enseñanza. Puede ser muy eficaz, mucho más eficaz que cualquier otro tipo de método expositivo en el proceso de enseñanza. Y los estudiantes que participan en las indagaciones mejoran su aprendizaje conceptual sobre lo que es la ciencia. Además que llevan a la práctica la experiencia de la ciencia como tal, ¿no? Y cuanto más tiempo se aplica la indagación, mejores son los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Ahora bien, el ciclo de indagación se integra muy apropiadamente con el modelo socioeconómico, modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Sobre todo en el contexto de la práctica. La primera fase, la pregunta, en cada una de sus etapas de la observación, el concepto de fondo, la inquietud particular y la pregunta como tal, se relacionan con los momentos metodológicos de la práctica, la teoría y la práctica respectivamente. De igual forma, durante la acción, el diseño de estudio guarda relación con el momento metodológico de la teoría, la toma de los datos con la práctica, el análisis de los datos con la práctica y producción de teoría también. Entonces, es un proceso muy dinámico en el que el ciclo de indagación puede aportar directamente sobre los diferentes momentos metodológicos del mes. Igualmente la reflexión nos lleva a través de las conclusiones, a revisar las teorías, a través de las explicaciones igualmente, de los ámbitos más amplios en los cuales un determinado conocimiento se puede aplicar, y a través de la relación de la experiencia con nuestra vida y nuestras decisiones, uno puede llegar a la valoración. El momento en el que tomamos una postura ética y reflexiva para tomar una acción en relación a aquello que hemos aprendido a través de la indagación. Y finalmente, tomamos decisiones, lo cual nos lleva al momento metodológico de la producción mediante la creación de productos tangibles e intangibles que transforman la realidad a partir de la cual parte la indagación. De esa forma, el ciclo de indagación se integra muy bien con el MESP y lo que estamos tratando es justamente a través de este ejercicio analítico dar las pautas de cómo podría ser una estrategia que permita una eficiente integración de estos, ¿no?
Los momentos metodológicos del MESP se basan en una filosofía muy bien estructurada, constructivista, igual que el ciclo de indagación. Sin embargo, en la práctica profesional de la enseñanza, la operativización de los diferentes momentos no ha sido fácil, según muchos profesores, y en ese sentido, el ciclo de indagación operativiza y permite aterrizar los objetivos del MESP en una realidad local, promoviendo el pensamiento crítico, autónomo, independiente y reflexivo, generando la creación, además de nuevo conocimiento por parte de los estudiantes. De hecho, contribuye a la reflexión de lo aprendido y el conocimiento nuevo creado, ¿no? A la valoración y a la sensibilización respecto a lo aprendido, logrando promover cambios de actitudes en los estudiantes o en las personas que participan en el proceso. Gracias.